Buenas tardes a todos y gracias a los que han hecho posible este evento. Mi nombre es Armando Valladares. Estuve 22 años en las cárceles políticas de la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Yo era un funcionario del gobierno revolucionario y un día fueron a colocar en mi buró un eslogan que decía: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Me negué a que me incluyeran en aquella lista y eso me señaló como un enemigo de la revolución. Unas semanas después me arrestaron. Los interrogadores de la policía política me dijeron que aunque en el registro efectuado en mi casa no ocuparon armas, explosivos ni algo que pudiera señalarme como un conspirador, tenían la convicción de que yo era un enemigo potencial de la revolución y que por eso me condenarían. En menos de 10 días me llevaron a un tribunal revolucionario integrado por guerrilleros barbudos y recibí 30 años de condena a trabajo forzado. Obtuve mi libertad por una campaña internacional dirigida por mi esposa Marta, que culminó con una petición personal del presidente de Francia, François Mitterrand, a Fidel Castro. Cuando salí de la cárcel, publiqué mis memorias de aquellos años tituladas Contra toda esperanza. El presidente Ronald Reagan las leyó, me citó a la Casa Blanca y me nombró embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Esto pasa only en América. Cuando todos pensábamos que el siglo XXI traería para las Américas un tiempo de estabilidad democrática, con crecimiento económico, mayor igualdad, respeto a los derechos humanos y oportunidades, hemos visto como hoy tenemos que contemplar una América Latina en crisis, con un crecimiento de las dictaduras y con la permanencia y expansión del castrismo, que se ha instituido como la amenaza regional más grande contra la libertad y el respeto a los derechos humanos. Con el dinero y el petróleo de Venezuela, con los recursos de la corrupción transnacionalizada por el Foro de San Pablo, con los beneficios del narcotráfico y con todo lo que ese dinero producto de actividades criminales consigue, las dictaduras de América Latina han crecido y se mantienen en el poder. En 1999 solo teníamos los cubanos el privilegio de tener una dictadura, la única que existía, la de Castro en Cuba, que agonizaba en su denominado período especial. Hoy, después de 18 años, el modelo dictatorial cubano se ha expandido a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y ha pasado por Argentina con los Kirchner, por Brasil con Lula y Rousseff, ha atacado sostenidamente al Perú, ha generado crisis en Guatemala, controla parcialmente El Salvador, ha tenido mucho éxito en Colombia, legalizando a la FARC de las manos del presidente Santos, que siendo un adolescente fue reclutado por el Departamento de Américas de la Seguridad del Estado de Cuba y bautizado por el propio Castro como el camarada Santiago. Cuba controla los países del Petrocaribe y con su manipulación, como dije, el petróleo y el dinero venezolano mantienen la mayoría en la Organización de Estados Americanos, conseguidas con prebendas, sobornos y amenazas. Ninguno de estos atentados contra la libertad y la democracia hubiera podido lograrse sin una sistemática política de violación de los derechos humanos dirigida por la de Cuba castrista, que ha recreado y exportado su metodología de control social y político basada en crímenes de lesa humanidad. En el siglo XXI se violan los derechos humanos por acción, por omisión y por soborno. Por acción los violan gobiernos de las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI, que es un neocomunismo puro. Han establecido constituciones, leyes y procedimientos donde se desconocen los elementales derechos de la persona. No se respetan la libertad, la vida, la seguridad, la propiedad. Estos conceptos no tienen ningún valor, pues están subordinados al interés del Estado y del régimen que se ha apoderado de él. En pseudo constitucionalismo castrista, exportado a Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, priva a los pueblos del elemental derecho de elegir libremente y los condena a la simulación de falsas reelecciones para perpetuar al dictador indefinidamente en el poder, y con ello logran la garantía de impunidad que necesitan estos gobiernos constituidos por grupos de delincuencia organizada. La prueba está
en los perseguidos políticos, los presos políticos y los exiliados políticos que desde la expansión del castrochavismo en las Américas han logrado que el exilio, que era solamente cubano en el 1999, se haya convertido en exilio latinoamericano, integrado por miles de venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, centroamericanos. Los derechos humanos se violan por omisión porque gobiernos y líderes de las Américas se hacen los de la vista gorda frente a las violaciones de los derechos humanos que cometen las dictaduras de la Cuba de los Castro, la Venezuela de Chávez y Maduro, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de los Ortegas y el Ecuador, donde todavía están en vigor las leyes represivas que instauró Rafael Correa. Los gobiernos de las Américas han simulado con mucho éxito la falacia de que las dictaduras del socialismo del siglo XXI son democracias. En países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, los textos constitucionales suplantados o modificados a conveniencia del régimen son las herramientas con las que han terminado con el Estado de Derecho, con la división e independencia de los poderes públicos, con una verdadera oposición. Son los instrumentos del fraude electoral institucionalizado y del control de prensa que ha hecho desaparecer la prensa libre y la libertad de expresión. En las dictaduras disfrazadas de democracia de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, se violan los derechos humanos por ley. Constitucionalmente se violan la libertad y el derecho a la vida con las sentencias infames de los jueces y magistrados del régimen. Se viola el derecho a la seguridad, al trabajo y a la dignidad personal por los organismos encargados de la seguridad pública. Los violadores de los derechos humanos están en el poder y los gobiernos de la región los tratan como iguales, los visitan, los reconocen, los halagan y mantienen relaciones comerciales con toda normalidad. Eso es violar los derechos humanos por omisión, porque cuando un ciudadano a un país de bien es testigo de un crimen, es su deber ponerlo en evidencia, denunciarlo y no mantener relaciones normales con los criminales. Un cambio parcial de esta situación se observa en el caso de Venezuela después de los informes del secretario Almagro en la OEA y el anuncio de cambio de política exterior de los Estados Unidos con el gobierno del presidente Trump, de la actitud de México liderando el cambio en la OEA y de cambios de gobiernos en Argentina, Perú y Brasil. Pero casos iguales o peores acontecen en Ecuador con la ley Mordaza y las decenas de presos políticos perseguidos, expropiaciones y corrupción tapadas por la manipulación de jueces y fiscales, o en la Bolivia de Evo Morales con la expansión cuasi legal de los cultivos de coca, la comisión de más de 20 masacres sangrientas, el encubrimiento de la corrupción y el narcotráfico, las decenas de presos políticos y más de 1000 exiliados por la manipulación de la justicia, que se ha convertido en el brazo represivo del régimen. O en Nicaragua, donde para prorrogarse en el poder se ha dado fin con el derecho de libre asociación y de igualdad. La violación de los derechos humanos por soborno, por intereses ilegítimos, es la que lamentablemente cometen los gobiernos de los países del Petrocaribe, que por recibir petróleo venezolano han sido capaces de votar en la Organización de Estados Americanos, protegiendo a Venezuela de una condena y convirtiéndose en cómplices de los crímenes de la dictadura de Maduro. También en las Naciones Unidas se han unido para proteger a los dictadores, amparar las masacres en Venezuela o para elegir como miembros de los organismos de protección de derechos humanos a violadores sistemáticos de estos derechos, como lo han sido los representantes de Cuba y Venezuela y como vergonzosamente sucede hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Muchas gracias.